expansión descontrolada de poder totalitario de algunos sectores del oficialismo se ha puesto en evidencia diariamente y a todos los niveles. El pueblo y la historia juzgarán. Lo cierto es que nos fuimos oídos y el país ha sido llevado al borde del abismo en una de las encrucijadas más dramáticas y decisivas de su historia. En esta grave hora, desde la entraña de la patria, brota el angustioso requerimiento de una definición. Las cosas no pueden seguir como están. Yo quisiera recordar aquí que en el Estatuto de Garantías Constitucionales nosotros reclamamos y obtuvimos el reconocimiento de gran parte de estos principios que ahora enuncia el presidente de la República. Que nosotros hemos sido quienes reiteradamente hemos sostenido que solo las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros pueden usar las armas y que la formación de cualquier otro grupo armado constituye el más grave atentado contra el sistema democrático. Creemos necesario repetirle una vez más: la paz civil pasa por el desarme de cualquier grupo armado al margen de la constitución política y exige el pleno restablecimiento del orden constitucional, a nuestro juicio seriamente quebrantado por los múltiples hechos que hemos venido reiteradamente denunciando. Sobre el presidente de la República pesa la principal responsabilidad de buscar una solución política a la grave crisis en que Chile se encuentra. Bienvenidos, mis queridos telepensantes. Notable el discurso de Patricio Aylwin, ¿no es cierto? Justamente en un momento en el que en Chile nos enfrentamos a un descalabro institucional mayor. Un descalabro que está afectando ya de frentón la posibilidad de llevar a buen puerto el proceso constitucional. Fíjense ustedes que es tan importante el respeto de las instituciones, el respeto a la legalidad vigente. Ayer en el curso que estamos compartiendo, porque en realidad son reflexiones comunes con los telepensantes que se inscribieron, conversábamos sobre cuál es el origen de la ley. Si es, como dice Trasímaco en la República, la conveniencia del más fuerte, y los más fuertes son los que gobiernan, o si hay otra forma de pensar la ley. Bueno, ya con los padres fundadores, con Nozick, con Rawls, vamos a ir viendo que hay otras formas de pensar la ley y que no solamente se puede interpretar desde la perspectiva de que es lo que conviene al más fuerte. ¿Qué es lo que está diciendo Patricio Aylwin en este excelente, es una recopilación hecha les voy a dejar el link del video original, de donde voy a ir tomando ciertas partes. Traté de contactar a John McNamara, que es quien hizo este video y lo subió a su canal, pero su canal ya no ha tenido actividad en el último año y por lo tanto, y no lo pude contactar, así es que con su permiso tomaré ciertas partes de este trabajo para traerlo nuevamente al presente, porque son trabajos que debiesen de estar disponibles en el imaginario de los chilenos permanentemente. Esa es la memoria que no tiene memoria, es la memoria que no está en ningún museo. Es la memoria de la que nadie habla, lo que pasó con el MIR, cómo destruyeron nuestra institucionalidad. Y si ustedes se dan cuenta, lo que se ha hecho en esta otra revolución, pongámoslo así, no es partir por la conformación de grupos violentos que desafíen el monopolio del poder coercitivo al Estado. Por lo menos no un desafío de la magnitud que constituyó en su momento el MIR, con la expansión que tuvo a lo largo y ancho de todo Chile. Nosotros podemos decir que efectivamente en el sur existe el narcoterrorismo y que ese narcoterrorismo tiene un color político y que tiene una representación hoy día bastante clara, ¿no?, en lo que está pasando. ¿O usted, mi querido telepensante, no le llama acaso la atención
que en Chile en este momento se haya decidido un reglamento de consulta indígena que dispone que es vinculante el resultado de la consulta indígena que se haga. Eso quiere decir que la convención va a estar obligada a tomar lo resuelto en esas consultas, lo que significa que el poder constituyente se traslada a consultas indígenas, que nosotros sabemos cuando se ha tratado de hacer una, al menos hace 1 o 2 años atrás en el sur, no se pudo hacer, porque quienes hoy día tienen capturados esos territorios boicotearon la posibilidad de que la gente de miembros de los grupos indígenas pudiesen manifestarse democráticamente. Así es que no sé cómo se van a llevar a cabo estas consultas. Ni tampoco era la idea, ¿no es cierto?, de los chilenos al votar apruebo, que finalmente se fuese trasladando el poder a sectores cada vez más extremos que no representan claramente el bien común. Esa no era la idea. Tampoco fue la idea de la democracia cristiana en su época al apoyar la elección de Allende, que él impusiera un régimen totalitario como lo que intentó hacer. Y eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos, siempre con apoyo y ayuda de este excelente material bibliográfico que dejo el link en la descripción para que ustedes puedan acceder al video completo en caso de que lo quieran ver. ¿Y por qué no era la idea de la democracia cristiana? Porque justamente, como dice Patricio Aylwin en este discurso con el que empezamos nuestra columna, lo que pretendían era que se respetaran las garantías constitucionales, ¿no es cierto? Por eso es que se le hace firmar al señor Allende ese documento de las garantías constitucionales. Bueno, aprendieron muy bien la lección la gente de izquierda en nuestro país. Ahora lo hicieron al revés. En lugar de desafiar al Estado a través de grupos armados, empezaron por destruir la Constitución, que fue lo que invocó en mayo de 1973 la Corte Suprema. Dice: debe representar a vuestra excelencia por enésima vez la actitud ilegal de la autoridad administrativa en la ilícita intromisión de asuntos judiciales, así como la obstrucción de carabineros en el cumplimiento de órdenes emanadas de un juzgado del crimen que, de acuerdo con la ley, deben ser ejecutadas por dicho cuerpo sin obstáculo alguno. Todo lo cual significa una abierta pertinacia en rebelarse contra las resoluciones judiciales, despreciando la alteración que tales actitudes u omisiones producen en el orden jurídico, lo que además significa no ya una crisis del Estado de Derecho, como se le representó a su excelencia en el oficio anterior, sino una perentoria o inminente quiebra de la juridicidad del país. Esta fue la médula del oficio dirigido al presidente Allende por el presidente del más alto tribunal de la República, Enrique Urrutia Manzano, refiriéndose al incumplimiento de una orden de desalojo en una propiedad usurpada en Machalí. ¿Qué comía la gente en esa época? Me pregunto yo. ¿No le parece? ¿Será un problema de corrupción de los pollos de nuevo? Los pollos vendrán con, como dicen de repente, con muchas inyecciones de antibióticos, el salmón, no sé. Que ahora no tenemos a gente con este coraje. Nosotros sabemos que en Chile necesitamos un pronunciamiento de la Corte Suprema respecto de las ilegalidades que están cometiendo los convencionales, porque están violando el pacto que dio origen a dicho organismo, a este cuarto poder, o el quinto, si es que en Chile tuviésemos un cuarto poder de la prensa, pero lamentablemente no lo tenemos, eso está clarísimo, ¿no es cierto? Bueno, mis felicitaciones a Carosi por haberle quitado el auspicio a la red. Ojalá que muchos otros se unan en esa ruta de castigar a quienes promueven el desmantelamiento de la democracia y destruyen las conciencias de los televidentes que se exponen a cualquier edad a ver escenas pornográficas como las que no he querido traer a este canal, pero usted búsquelo y lo va a encontrar. Bueno, el asunto es que ¿por qué es necesario el quiebre con la legalidad? Porque así es como se cumple la hipótesis planteada por el señor Atria de que la constituyente, cuando es el poder del pueblo, el constituyente no está sometido a lo lícito o lo ilícito, simplemente está fuera de ese contexto.
Entonces uno se pregunta cuál es la legitimidad que tiene hoy día una constituyente que no responde, ¿no es cierto?, a la institucionalidad que le dio origen. Bueno, a juicio de Atria tiene toda la legitimidad porque se constituye a sí misma. Es interesante porque hablan de una hoja en blanco, ¿no es cierto?, de que entonces hay que partir sin reglas dadas previamente por las reglas, porque lo que se quiere superar justamente son esas reglas dadas por la Constitución del 80 que se considera ilegítima porque, a diferencia de esta, tendría un origen violento. Esta no. Notable. Bueno, pero hay una contradicción más profunda aún. Si ustedes se dan cuenta, esa hoja en blanco tiene una noción de justicia que no tiene nada de estar en blanco. Porque la justicia reparatoria a los pueblos originarios justamente lo que hace es traer al presente situaciones vividas hace 100 años, hace 50 años, hace 200 años. Es decir, desde una perspectiva histórica se impone una noción de justicia que no resiste absolutamente ninguna tensión de otras perspectivas. Y además se impone el gobierno de organismos internacionales bajo la excusa de que nuestras instituciones tienen que ser supervisadas por organismos de derechos humanos. Y eso, de nuevo, teniendo a la vista la historia reciente de la época del régimen militar. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es hoja en blanco? Y realmente vamos a comenzar con ese diálogo igualitario entre ciudadanos igualmente libres, que tienen el mismo derecho a voz y a voto por haber sido electos constituyentes, o no vamos a tener una hoja en blanco, nos vamos a basar en preconcepciones de lo que ha sido la historia para hablar de una deuda supuestamente que hay que pagar. Que le cuento una cosa, mi querido telepensante. Yo acá quisiera remarcar con mucha... a uno no le gusta tanto criticar a los suyos, ¿no? Y yo considero que en la derecha en general la gente es bastante razonable. No tienen vocación totalitaria, no creen en la violencia como medio para lograr los fines. Algunos se han ido a la izquierda en términos de los propósitos vinculados a una concepción de justicia social que no es otra cosa que la opresión de quienes trabajan por parte de quienes no trabajan, porque eso es lo que es la justicia social al final. Vaya a ver lo que pasa en Argentina. Uno comienza pensando que es para ayudar a la gente que más lo necesita, pero eso no tiene por título justicia social, eso tiene por título subsidiariedad, que es lo que se quiere acabar acá, con lo que se quiere acabar. La universalidad no tiene nada de justo. Bueno, pero eso es tema para otra columna. El reconocimiento que hizo Evópolis a la deuda histórica con los pueblos originarios, que hoy día está sentando ese resentimiento y esa concepción de justicia, es la que está sentando las bases del ordenamiento institucional que están diseñando dentro de la constituyente. ¿Se entiende? O sea, no solamente Evópolis termina por legitimar una opción muy radical de diseño institucional, que usted me puede decir tiene la base que ellos fueron elegidos, sí, pero fíjese que solamente un porcentaje muy menor, creo que 10 constituyentes, fueron elegidos con más de un 20% de los votos su distrito. Me puedo equivocar en el margen, pero más o menos esos son los datos. Entonces, no hablemos de que esto realmente es un proceso en el cual todo el pueblo ha participado después de la efervescencia inicial mediática, en la que se prometió que van a estar asegurados los derechos sociales y la gente fue en masa a votar a prueba, en un 49% lo hizo porque pensó que la inestabilidad institucional iba a traerle un mejor tipo de vida, una mejor calidad de vida. Imagínense la farsa mediática bajo la cual la gente borracha de esta farsa mediática fue a votar. Porque eso es mentira, la inestabilidad institucional solamente trae pobreza y eso lo sabemos. Bueno, cuando nosotros tenemos una convención conformada por constituyentes en su mayoría electos por minoría, que pretenden avanzar banderas del tipo de
deudas históricas que no tienen monto, mi querido telepensante. La pregunta es, ¿quién tiene la deuda con ellos? ¿Quién? Bueno, la deuda la tiene el Estado. ¿Y quién es el Estado? ¿Cuánto produce el Estado para poderla pagar? 6.000 millones de dólares en Codelco y el resto de sus empresas son casi todas deficitarias. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a pagar los intereses de la deuda pública que asumió el señor Piñera? La deuda que está reconociendo Evópolis es la deuda de cada uno de los ciudadanos, suya y mía, por una supuesta visión histórica con gente que no tiene nada que ver con nosotros. O sea, usted y yo, una vez que se apruebe esta Constitución, vamos a trabajar para ellos. Además de ya todo lo que se hizo con la CONADI, que por supuesto no se ha hecho absolutamente ninguna presentación de cuentas públicas de cuánto se ha invertido en reparaciones a los supuestos pueblos originarios, porque lo originario también hay que ponerlo en tela de juicio. Si usted tiene alguna duda, puede ir a la entrevista que le hice a Francisco Javier Cuadra. Así es que lo que Evópolis está promoviendo es su deuda y su esclavitud, mi deuda y mi esclavitud con gente que dice que hay una deuda con ellos. Lo siento mucho, no me gusta hablar de nadie en particular y a uno no le gusta criticar a la gente de su sector que al mismo tiempo es demócrata, tiene buenas intenciones, pero por Dios que han ayudado al desmantelamiento de la institucionalidad democrática en este país, apoyando el quiebre del principio una persona, un voto. Y los resultados son los que vimos el 73. Lo mismo decirle a la gente que ha apoyado los 3 retiros y que ahora está pensando en apoyar un 4º. Lo que están haciendo es promover el desmantelamiento institucional y la destrucción de este país. Ténganlo claro. Y eso es lo que pasó el 73. La diferencia es que ahora no tenemos un grupo armado que uno pueda decir, esta es una revolución. No, porque es molecular, porque se ha manejado de otra manera, porque esta gente inteligente que aprende de su experiencia histórica. Si en eso a la izquierda hay que sacarle el sombrero. Entonces esta vez, en vez de hacer eso, de tener un Mir, una Ramona Parra, etcétera, lo que hicieron fue primero desmantelar la institucionalidad. Y cada persona que ha votado en favor del retiro de las AFP ha quebrado con la institucionalidad que sostenía que esto era materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Por lo tanto, cada uno de ellos ha promovido que Chile avance hacia el precipicio del Estado fallido. Y a mí me gustaría ver a los autoflagelantes de derecha ahora. ¿Por qué con todo lo que ha pasado con la constituyente yo todavía no oigo a alguno de los líderes de derecha que estuvo a favor del apruebo decir me equivoqué? Nada de lo que nace con la violencia, del modo que fue en Chile, puede traer buenos resultados. No necesitamos otro resultado. Usted me dice, ya, pero Vanessa, mira, está tan deslegitimado esto que ni un 25% de la gente cree en esta constituyente, así que al final va a ganar el rechazo. Le aseguro que no, porque la izquierda aprende de la historia. No se confíe, van a llevar a votar a los niños de 14 años que tienen esta sensibilidad de irse en contra del orden, de la moral y las buenas costumbres, porque son adolescentes y está bien. No se equivoque, van a hacer todo lo posible por influir en los resultados de esas elecciones. Y cuando al chileno le prometan que en esta constitución de ahora que legislamos nosotros, usted va a ser jurídicamente exigible su propiedad, una casa, el derecho a la vivienda, a la salud y va a poder demandar al Estado, cuando le prometan eso, todos los que hoy día están en contra de la constituyente van a estar a favor. Si esto es tan claro que no necesitamos ni echarle agua, como dicen en el campo. Entonces, no se deje llevar por lo que vemos hoy día. La foto del momento, claro, con el pelado Bade haciendo sus escandalillos y con Pikachu y con esto subiéndose los sueldos y todo es un desastre. Pero el día que por la mente de alguno de los chilenos que votó a apruebo pase la posibilidad de que efectivamente va a poder mejorar su calidad de vida, van a ir todos en masa a votar apruebo nuevamente. No lo piense de otra manera. Y por mientras nosotros estamos en manos de una convención que está entregando el poder fuera de la convención.
Yo me pregunto qué comían en esta época los miembros del Tribunal Supremo que eran capaces de pararle los carros al presidente de la República. Es verdad que nosotros ahora no tenemos una constitución que esté siendo respetada por nadie. Y ese es el problema. En esta época, la democracia cristiana y la derecha sí respetaban la constitución. En la nuestra no la respetan. Eso, mi querido telepensante, es lo que hace la gran diferencia hoy día. La constitución es letra muerta. Y por eso es que los constituyentes se pueden dar los gustos que se están dando. De violar el pacto que dio origen a su nacimiento. Porque nadie ha respetado la Constitución, ni siquiera la derecha. Y yo quiero ver a los autoflagelantes de derecha echar para atrás este proceso. 28 de mayo, el Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de la Defensa Nacional se dirigió por escrito al presidente Allende. Lo cita: para hacerle llegar sus temores ciudadanos por el clima de inquietudes y violencias que vive el país, tanto como por el desequilibrio evidente de su desarrollo, lo que atenta contra la seguridad nacional. ¿Cuándo alguien va a empezar a hablar aquí de seguridad nacional? Entre otras preocupaciones, los almirantes y generales en retiro manifiestan que es insólito contemplar cómo la fuerza pública ha perdido su autoridad para imponer el orden en la confusión reinante. ¿Le suena conocido? Es decepcionante observar el escaso resultado que ha dado la aplicación de la ley sobre tenencia de armas y explosivos y la forma notoriamente parcial con que se ha usado. Y todos nuestros congresistas han votado a favor de la ley de control de armas que le quita el derecho a la gente decente, al buen ciudadano de tener sus armas y poder defenderse. Advierten los ex altos uniformados, si la Constitución es mañosamente interpretada o no se la respeta, la acción que se derivaría sería ilegítima, lo que importaría cortar la conexión existente entre las autoridades y las Fuerzas Armadas. Termina la carta diciendo: ya no cabe tener una actitud contemplativa frente a los acontecimientos en Chile, ni menos a los que han llevado alguna vez el uniforme de la patria, por la responsabilidad que a cada cual corresponde asumir ante el severo juicio de la historia. También habla del juicio de la historia Patricio Aylwin, ¿no es cierto? Bueno, mal juicio de la historia hemos tenido, pues, mis queridos telepensantes, porque en realidad le entregamos la historia al Museo de la Memoria que quedó en manos de un solo sector. No exigimos que nuestro sector fuese representado en la toma de decisión que lleva a la cultura, es decir, a lo que nos condiciona a vincularnos con el otro de una determinada manera y a pensar de nosotros mismos. Esa es la cultura. La cultura es un tejido. Es un tejido que me permite a mí conectar con usted, pero también es hacia adentro. Es un tejido que me permite a mí hacer un autoexamen, una autoevaluación, donde yo tenga capturada esa cultura por una ideología, tengo capturado a todo el mundo, en la mente y en sus relaciones con los demás. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en la cultura del país hay bajos niveles de confianza interpersonal, como lo que pasa en Chile, se suben los costos de transacción enormemente para hacer cualquier tipo de negocio. La gente desconfía grandemente la una de la otra y por eso es que es tan fácil introducir el resentimiento social. Eso es lo que pasa. Podemos hacer un capítulo especial sobre esto. En los países donde existe la confianza interpersonal, donde a mí se me queda mi billetera en el tren, y vuelvo a esa estación y voy al retén de carabineros y ahí está mi billetera, la entregaron y no le falta ni un billete. Es muy difícil introducir el resentimiento. Muy difícil. Entonces, cuando uno captura los condicionamientos de la cultura, la música, el arte, el cine, todo lo que nos permite apropiarnos del mundo, apropiarnos en el sentido de entenderlo, entonces uno tiene el poder. Eso la izquierda lo sabe perfectamente. Y por eso son tan poderosos. 29 de mayo del 73, el Colegio de Ingenieros denunció que más del 20% de estos profesionales, unos 1.500, ha emigrado del país debido al deterioro de la organización productiva y tecnológica, la no creación de nuevas fuentes de trabajo productivo y la persecución directa e indirecta de ingenieros que no profesan la ideología política del actual gobierno. Declaró también el organismo profesional que todos estos ingenieros fueron reemplazados por obreros calificados,
lográndose así una disminución de la producción en ciertas industrias estratificadas que en algunos casos alcanza más del 30%. Mi querido telepensante, ¿qué es lo que dice la izquierda? ¿Por qué cayó el gobierno de Allende? Porque el sector productivo, supuestamente los gremios de la producción, hicieron un trato con Estados Unidos que metió la mano e hizo que acá sucumbiera económicamente el país, lo que produjo en definitiva la caída de Allende. Eso es el cuento que nos inventan. Nunca le dicen a los jóvenes que donde había que construir un puente, metieron a una filósofa como yo, que no sabe calcular, hacer cálculos para construir un puente, por el solo hecho de ser parte del grupo de los compañeros de la ideología. Nunca les cuentan esa parte. Esa es la memoria que hemos perdido. 29 de mayo, mismo día, trascendió que en un programa de televisión la diputada comunista Mireia Baltra hizo graves acusaciones contra funcionarios de la Unidad Popular, porque además aquí empieza a pasar lo que uno vio en la lista del pueblo, y que cada día va a ser peor, en la medida en que nos empobrecemos, en que se va a desatar la inflación, en que la torta es más chica, los colmillos de los lobos se empiezan a alargar, hasta que pasan a ser como vampiros, y se empiezan a comer entre ellos. Eso es lo que pasa. Entonces acá, en la medida en que ya no quedó más, porque el 72 fue la farra, ¿no es cierto?, empezaron a pelearse entre ellos. Y esta señora Mireia Baltra dijo que los funcionarios del Partido Comunista se arreglan los bigotes. La exministra del Trabajo aseguró que interventores del gobierno y otros altos personeros han comprado varios autos, casas en el barrio alto y en general han profitado de la revolución, con oportunismo y despilfarro. Al día siguiente de comentadas estas declaraciones en la Cámara de Diputados, el subsecretario de Transporte, Hernán Morales, replicó a la parlamentaria diciendo, lo cita, «No permitiré que la compañera Baltra, para mantener su vedetismo político, lance afirmaciones calumniosas, porque en mi caso se trata de un compañero que ha ocupado situaciones de responsabilidad en el Partido Socialista y en las propias campañas presidenciales de la izquierda. Los arranques temperamentales de la compañera Baltra, tales como agredir a un dirigente de los trabajadores, hacer desocupar con violencia a trabajadores del recinto de su ministerio y otros actos de este carácter, no está en condiciones de hacerlos conmigo». El señor Morales Garfias terminó acusando los problemas que culminaron con el último paro de los choferes derivan de una acción precipitada de la ex ministra. Y así se empiezan a agarrar unos con otros. 31 de mayo, el Centro de Derecho de la Universidad Católica de Chile acordó paralizar indefinidamente sus actividades académicas en señal de repudio a la situación de inminente quiebre de la juridicidad del país, debido a la acción ilegítima del actuar del gobierno. El centro llamó a otros organismos relacionados con el derecho, la judicatura y la abogacía a adoptar actitudes similares de rechazo a la gestión gubernamental. Y yo me pregunto, ¿dónde están las actitudes de rechazo de las universidades a este avance de un reglamento totalitario que quita el poder a los constituyentes y lo entrega a plebiscitos que se van a hacer por fuera de la constituyente, y lo entrega también plebiscitos dirimentes, y lo entrega también a una especie de consulta indígena? ¿Por qué no se está hablando aquí de un quiebre de la juridicidad? ¿Por qué nadie está reaccionando a lo que está pasando en Chile? Porque ganaron la batalla cultural, mi querido telepensante. Ojalá muchas empresas sigan el ejemplo de Carosi, que al menos aumentó fuertemente su cuota de mercado, porque ahora todos los libertarios y liberales de tomo y lomo solamente van a comer esa marca. 31 de mayo, 4.000 empleados de Cobrechuqui acordaron ir a paro indefinido a partir de las 7 horas de mañana en apoyo a los trabajadores del Teniente. El nivel de represión del régimen ilegítimo del señor Allende, porque es ilegítimo, y así se titula esta columna, en la medida en que violó las garantías constitucionales que lo llevaron a ser electo. Por lo mismo es que es ilegítima una convención constitucional que viola, o cuando viola, o si viola, como díganlo como quieran, el acuerdo, las condiciones establecidas por el acuerdo que dio su origen, que dio las condiciones para su origen. En el momento en que se viola eso, se entra en la ilegitimidad.
Y por mucho que el señor Fernando Atria quiera decir que no se le aplica lo lícito o lo ilícito porque está fuera del marco normativo preexistente, lo cierto es que esa tesis, que es muy lógica y coherente, tiene que preguntársele a quienes votaron a prueba, hágase otro referéndum, y pregúntensele a quienes votaron a prueba si lo hicieron pensando en la lógica de la hoja en blanco que promueve el señor Fernando Atria, o lo hicieron sabiendo que existía ciertos resguardos, como el plebiscito de salida, como la garantía del quórum de los 2/3, como el que fuesen elegidos democráticamente los miembros de la convención. Porque acá no puede simplemente primar la visión de la hoja en blanco si es que aquello por lo que fueron a votar las personas que aprobaron este proceso no contemplaban una hoja en blanco. La gente que aprobó este proceso no lo aprobó pensando en una hoja en blanco. Entonces no es democrático lo que se está haciendo, porque el poder fue entregado bajo ciertas condiciones. 31 de mayo, un paro médico virtualmente total por 48 horas en las 7 áreas de Santiago tiene lugar a raíz de graves incidentes acaecidos en el Hospital El Salvador. 1 de junio, glosando los libros santos diré, no me puedo consolar porque la fraternidad ya no existe en la ciudad en que vivo, manifestó Monseñor Alejandro Durán Moreira, obispo de Rancagua, en su oración fúnebre por Luis Bravo Morales, trabajador de la sociedad minera El Teniente, trágicamente fallecido el 30 de mayo. La cita bíblica de Monseñor Durán quedó plenamente confirmado en las 24 horas siguientes porque Rancagua vivió un ininterrumpido enfrentamiento entre carabineros, mineros, estudiantes y ciudadanos en general, con múltiples contusos y asfixiados por bombas lacrimógenas y 80 detenidos. Gran parte de las casas de la ciudad enarbolaron banderas chilenas a media asta. 1 de junio, refiriéndose a la violencia desatada en Rancagua, estos últimos días el presidente provincial del PDC, Partido Demócrata Cristiano, Guillermo Cauli, anunció: al presidente de la República le queremos decir que Salvador Allende, persona humana, será el único responsable de los chilenos, niños, jóvenes y ancianos que sean víctimas de su obcecación. Su responsabilidad es moral más que legal. Elija el camino. Cauli había precedido esta advertencia recordando que la democracia es un valor fundamental que nos evitará un baño de sangre que está siendo promovido por los que dicen lo contrario. Lo único de lo que debieran de autoflagelarse los demócratas cristianos es de haber hecho un pacto con el Partido Comunista, después de toda esta experiencia histórica. Es cierto que la vida en el exilio los volvió a ser amigos. El exilio es la pérdida del mundo común y las personas que comparten esa situación establecen lazos de fraternidad. Y eso es entendible. Pero no debieron de haberse olvidado de esto, porque esa degradación moral que implicó haber aceptado las reglas del segundo gobierno de la señora Bachelet, en que se integró al Partido Comunista al juego democrático, desde un pacto que lo que hace esencialmente es violar la democracia, porque democráticamente los chilenos eligen al resto del espectro de los partidos políticos y no al Partido Comunista como un partido ni siquiera importante dentro del Congreso. Y ellos saben hacer con tan poco tanto en términos de poder. Su vocación totalitaria es tan radical y está tan arraigada. Y eso es lo que los liberales no entienden. Esto es como que hubiese una persona fumadora, ansiosa y angustiada y se fumara 2 cajetillas diarias. Dígame una cosa, si usted no fuma, ¿puede entender eso? No, ¿no es cierto? No se entiende, simplemente es imposible. Bueno, tampoco se entiende para los liberales en general el hambre, ¿no es cierto?, totalitario de nuestros compatriotas comunistas. Así es que, bueno, en eso estábamos. El 2 de junio la diputada comunista y secretaria general de la Juventud de esa colectividad,
Gladys Marín ofreció que a partir de hoy tendrán lugar en Rancagua actitudes de masas para actuar en defensa de los bienes y personas amagados por la escalada fascista de elementos de derecha. Siempre el problema son los fascistas, ¿no? Y así es como ellos van avanzando, no encuentran absolutamente ningún límite a sus objetivos políticos. Eso es lo que estamos viviendo tristemente, mi querido telepensante, en este Chile que celebra nuevamente un aniversario de su independencia. Espero que tengan un muy buen 18, que esta columna haya servido para reflexionar y nos vemos la próxima semana con una excelente entrevista el día lunes, que espero sorprenderlos nuevamente. Que estén muy bien. Gracias a mis Patreon, gracias a todos los que se suscriben y disfrutan de esta columna semanal.